Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, buenos días, hermanos. Muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De nuevo, volvemos a nuestra serie titulada La Iglesia Gloriosa y que está basada en el estudio a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy arribamos a nuestra séptima semana. Les pido que tengan sus Biblias abiertas. Como creyentes, como cristianos, cada uno debe andar con su Biblia física, preferiblemente, y manténgala abierta en la carta a los Efesios para que podamos ver lo que estamos enseñando, familiarizarse con su Biblia y puedan ver lo que estamos enseñando, que está de acuerdo a lo que dice la Biblia, que está de acuerdo a lo que Pablo escribió a los Efesios. Pablo, después de haberle escrito a los Efesios en estos primeros 3 capítulos, acerca de esas enseñanzas doctrinales, acerca de lo que es la iglesia, el propósito de Dios para la iglesia, después de enseñarle esto en los primeros 3 capítulos, o sea, del 1 al 3, ahora Pablo va a dar algunas aplicaciones prácticas de esto que él dijo en los primeros 3 capítulos. Ahora, en los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, Pablo va a estar hablando acerca de algunas aplicaciones. ¿Cuál fue el motivo de Pablo al escribir esta carta? Bueno, había un problema en la iglesia de los Efesios, de división entre los judíos y los gentiles. Entonces Pablo utiliza la mayor parte de esos 3 capítulos. Pablo le escribe tratando de hacerles ver, sobre todo a los gentiles, mostrar a los gentiles que ellos formaban parte de la iglesia en igualdad de condición que los judíos. Los judíos lo menospreciaban, les decían incircuncisos. Pablo, la mayor parte de esos 3 capítulos, le está hablando a los gentiles, diciéndole: ustedes son importantes. Ustedes están en igualdad de condiciones. Somos un solo cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Entonces deben mantener esa unidad, deben mantenerse en unidad para poder alcanzar el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Llevarle gloria a Dios. Llevarle gloria a Dios. Que la gente vea la iglesia y le dé gloria a Dios. Que los ángeles vean la iglesia y le den gloria a Dios. Pero una iglesia dividida no le va a llevar gloria a Dios. Es vergüenza lo que le va a traer a Dios. Que los hermanos estén divididos, que una iglesia esté dividida, lo que va a llevar es vergüenza a Dios, no gloria a Dios. Así que después de Pablo explicarle la unidad que debe haber entre uno y otro, y después de haber orado, 2 veces oró Pablo. Miren, en la carta 2 veces Pablo oró para que los creyentes, los efesios y nosotros también, podamos entender cuál es el propósito de la iglesia, que la iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ojalá que los creyentes puedan entender esto para que actúen en consecuencia. Y Pablo ora por eso, y después de orar, de demostrar esa unidad en la iglesia, Pablo de nuevo vuelve a orar. ¿Para qué? Para que los creyentes puedan llegar a comprender el amor de Cristo. Que puedan llegar a comprender el amor de Cristo, entonces puedan amarse los unos a los otros. Y Pablo nos va a decir, recuerden que él nos dijo en el 2:10 que fuimos creados para buenas obras, para andar en buenas obras. Ahora Pablo, en esta parte, en esos 3 capítulos, nos va a decir cómo que debemos andar.
¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debe andar la iglesia para poder llevarle gloria a Dios? Si es el propósito, llevarle gloria a Dios. ¿Cómo debemos andar? Recuerden, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? Él nos lo va a decir. ¿Cómo debemos andar en esas buenas obras? En esta sección del capítulo 4, 5 y 6, va a predominar una palabra, hay un énfasis marcado en un verbo, y es el verbo andar. Andar. Tienen sus Biblias abiertas y miren, por ejemplo, en el capítulo 4, en el verso 1, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Luego dice en el 17, estamos en el capítulo 4, en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En el 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó. En el 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cuántas veces utiliza andar, andar, andar? Y cuando él utiliza esta expresión, esa palabra andar, está hablando de vivir. Andar es, miren cómo viven. Ya no vivan de tal manera, ya no vivan como los otros gentiles. Cuando utiliza el verbo andar, no se está refiriendo a caminar, sino a vivir. Ya no vivan de esa manera. Por eso he titulado a este mensaje, lo he titulado ¿Cómo andar en unidad? ¿Cómo andar en unidad? Y para ello vamos a estar viendo el párrafo, en el capítulo 4, es el primer párrafo, desde el versículo 1 hasta el 16. Efesios 4, del 1 al 16. Y aquí vamos a estar viendo esta mañana, primero, cuáles deben ser nuestras actitudes para mantener la unidad. ¿Cómo debemos nosotros actuar, comportarnos? ¿Qué debemos hacer para mantener la unidad de la iglesia? En segundo, ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué cosas tenemos en comunes que deben producir unidad en la iglesia, en nosotros? En tercer lugar, ¿cuáles son los medios para mantener la unidad? Y por último, ¿cuál es el propósito o cuál es la intención de los dones? Antes que entremos en materia, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, porque solo tú la mereces. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus criaturas tomadas del polvo y que al polvo volveremos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que estamos muy lejos de tu santidad. Que aunque tú permaneces siempre fiel, nosotros a veces somos infieles. Perdona nuestros pecados conscientes e inconscientes, límpianos de toda maldad para nosotros poder caminar en tu luz admirable, para nosotros mantenernos en comunión contigo, Señor. Pido por la iglesia, Padre, que tú nos llenes del conocimiento de tu voluntad, que podamos entender cuál es tu voluntad para con la iglesia, para con nuestras vidas, Señor. En este momento que abrimos tu palabra, te pedimos que nos des luz, entendimiento, revelación, mi Dios. Y pido por las personas que están aquí en esta mañana, Padre, que no salgan como vinieron, sino que tu palabra pueda alcanzarlos, tocar sus corazones y hacer los cambios que necesitan hacer en sus vidas para ser mejores personas, mejores cristianos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo dice, en el primer versículo del capítulo 4, Pablo dice: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pablo, ahora, en base a lo que él ha dicho en los primeros 3 capítulos, ahora él le está suplicando. Él está diciendo, yo le ruego. Mira el corazón de Pablo. Uno puede sentir el corazón de Pablo. Yo les ruego, yo les suplico que andéis como es digno. Es tan importante el andar como es digno a esa vocación que él le está diciendo, yo les suplico. ¿Cómo quiere que se lo pidan? ¿Cómo quiere que se lo pidan? Pablo haciendo súplica a ellos por su bien, anden de acuerdo al llamado, a la vocación. Yo me puedo identificar con Pablo en ese sentido, y probablemente todos los líderes de las iglesias locales puedan sentir así. ¿Cómo te digo, mi hermano? ¿Cómo te suplico? Te pido. Porque hay personas a veces que no entienden, uno le dice y uno le explica, ¿quiere que me ponga de rodillas? ¿Quiere que me ponga de rodillas? Para que pueda hacer esto y andar como tú fuiste llamado, a la vocación con que tú fuiste llamado. Cuando habla de esa vocación, no se está refiriendo solamente a la salvación, sino también que él está haciendo referencia a la unión, que fuiste llamado a vivir en unidad en ese cuerpo. Fuiste llamado a vivir en esa unidad. O sea, no está hablando solamente de la vida que debes llevar personalmente, individualmente, sino también la responsabilidad que tiene cada creyente con nosotros en este cuerpo. Fuiste llamado a tener una vida de santidad, pero también tiene una responsabilidad con tus otros hermanos. Nos pusieron en este cuerpo, pues es cada uno, cuando está en este cuerpo, tiene derechos, adquiere derechos, pero también tiene deberes que cumplir con los demás. Y ese llamamiento que se está haciendo, debe estar de acuerdo. El llamado debe estar de acuerdo, en balance, el llamado con la conducta. Debe estar equilibrado ese llamado con la conducta. Está diciendo, andéis como es digno de la vocación por que fuiste llamado. Debe haber un equilibrio. Y Pablo reconoce que la actitud que nosotros podamos asumir, las actitudes que nosotros podamos desarrollar, son de son de mucha importancia para mantener la unidad. ¿Cómo nosotros nos comportamos? Nuestras actitudes son muy importantes para mantener la unidad de la iglesia. Y Pablo menciona aquí 4 virtudes que deben adornar la vida de cada creyente. 4 virtudes que son 4 aptitudes que deben adornar la vida del creyente y que van a ayudar a la iglesia, van a ayudarnos a mantener la unidad, dependiendo de estas actitudes, cómo nosotros nos comportemos. Y él menciona 4 actitudes. La primera es la humildad. Pablo dice, sean humildes. Es lo primero, en el verso 2a. Digo, pues, por la gracia. En el verso 2 dice primero que deben andar con toda humildad, soportándose unos a otros, debe andar con toda humildad. Es lo primero que dice, ser humilde. En la cultura griega, el ser humilde era un defecto, y solamente los esclavos podrían vivir de esta manera, desarrollar esa virtud. Pero Pablo dice que los santos, que los creyentes, que los cristianos deben de vivir con toda humildad en su andar diario. La humildad es lo contrario al orgullo.
Es muy difícil tener unidad en un grupo, en una iglesia, cuando hay orgullo. Es imposible tener unidad donde hay orgullo. Recuerden que en la iglesia de Roma tenían esta misma dificultad, tenían este mismo problema. Había división entre judíos y gentiles. Y cuando Pablo le escribe a esta iglesia en Roma, que tenía esta dificultad, en el capítulo 12, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, del 12 hasta el 16, en práctica, del 12 al 16, empezando en el capítulo 12, Pablo le dice a los hermanos que tenían esta dificultad, este problema de división, le dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. En otras palabras, él está diciendo: no se crean que son mejores de lo que realmente son. No se crean que son mejores que los otros, porque en el momento que algunos de nosotros empecemos a considerarnos que son mejores que los demás, hasta ahí llegó la unidad y hasta ahí llegó la iglesia. Podremos hacer cualquier cosa menos una iglesia, tal vez un club, pero en el momento que algunos de nosotros empecemos a creernos mejores que los otros hermanos, hasta ahí llegó la unidad. No hay unidad donde hay orgullo. Una forma, bueno, el ser humilde no es usted pensar menos de usted mismo. No, yo no soy nada, no soy nadie. Ser humilde es usted estar consciente de sus fortalezas y de sus debilidades. Reconozca que usted tiene puntos fuertes, pero usted tiene puntos débiles también. No somos perfectos. Entonces, eso es ser humilde. Una manera de ser humilde es permitir que el otro gane. Deje que el otro gane. ¿Por qué tiene usted que ganar? No le va a ayudar. Usted puede ganar en una discusión y puede perder un amigo, o puede perder un alma. Que pudo haberle evangelizado, pero usted quería ganar por su orgullo. Deje que el otro se lleve el mérito. En una discusión, pues está bien, ganaste, está bien. La persona humilde tiene seguridad en sí misma. El inseguro no va a ser humilde. Pero la persona que es segura, que tiene seguridad, va a ser una persona humilde. Mire, y Pablo pone la humildad en primer lugar. De la lista de cosas que Pablo pone es la humildad. Ser humilde. Pablo dice que debemos andar para mantener ser esa iglesia gloriosa, que debemos andar en unidad, pero la humildad es lo primero. Sin humildad tampoco se puede andar en santidad. Si no somos capaces de estar unidos, no podemos decir que estamos andando en santidad. Ni podemos andar en amor, ni podemos andar en luz, ni podemos andar en sabiduría. Entonces la humildad gobierna todo para llegar a ser esa iglesia gloriosa que nosotros queremos ser, que Dios quiere que seamos. Primero hay que ser humilde. Es lo primero que Pablo pone. ¿Por qué Pablo pone la unidad primero? La humildad primero. Porque él quiere promover la unidad, y el orgullo ¿qué lleva? Desunión, división. O sea que lo primero, queremos tener unidad. Primero que tenemos que hacer es ser humildes. Ser humildes. En segundo lugar, sea amable o manso. Lo mismo, sea amable. Dice que debemos andar con toda humildad y con mansedumbre. Ser amable es lo contrario de la rudeza o la aspereza. Ser áspero en el hablar, en el trato, ser rudo en el hablar. Y no lo mismo ser manso que ser menso. Ni es lo mismo ser manso que ser débil. Ustedes
han visto, por ejemplo, animales salvajes domesticados, un elefante domesticado, manso, pero sigue siendo un elefante. Y él tiene toda su fuerza. Es manso, pero él no ha perdido su fuerza. Simplemente la mansedumbre es usted tener sus emociones bajo control. Usted tener sus emociones bajo control. Si el elefante quisiera, ¿qué hace con la que le quede al lado? Con el domador, que le da un latigazo. Pero él tiene sus emociones bajo control. Es manso. Ese punto intermedio entre la persona que explota, que se enoja por todo, que está enojado todo el tiempo, y el que nunca se enoja. Una persona controlada por Dios, controlada por el Espíritu, no se enoja. O la que está controlada se enoja en el momento correcto. La que está controlada por Dios, por el Espíritu Santo, esa persona se enoja en el momento correcto. No estamos diciendo, la Biblia no dice que enojarse o airarse es pecado. Hay situaciones en que nosotros tenemos que airarnos. Malo es que no nos airemos ante la injusticia. Debemos airarnos. Esto debe molestarnos cuando nosotros vemos injusticia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros hacemos con esa ira. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar airados? Eso sí puede ser pecado. El que está controlado por Dios, por el Espíritu Santo, se enoja en el momento correcto. Nunca se enoja en el momento equivocado. Moisés, ¿qué se dice de Moisés? Que era el hombre más manso que se conocía. Pero él se enojó cuando Israel pecó contra Dios. Y el mismo Jesús, que dice de Jesús que es manso y humilde de corazón, pero él se enojó cuando él vio a algunos judíos que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Ellos se enojaron. La rudeza es cosa que se aprende. Son conductas aprendidas. Nadie nace siendo áspero. Nadie nace siendo brusco. Se aprende. ¿O vieron a su papá? Ese modelo que tenía, cómo trataba a su mamá, a los demás. Y digo el padre porque es el principal modelo que tenemos, que tiene la familia. Eso se aprende. Puede haberlo aprendido del padre, puede haberlo aprendido de otra persona también. Pero la buena noticia es que toda conducta aprendida se puede desaprender también. Todo lo que hemos aprendido se puede desaprender. Esa es la buena noticia. Así que si usted tiene un lenguaje áspero, si usted tiene un lenguaje rudo, no diga que no, es que yo soy así. Que sea así no significa que está correcto. No significa que usted lo está haciendo bien. Yo soy así, pero está mal, hermano. Hablar de manera brusca, ruda a las personas no debe ser de un creyente. Y si lo hacemos, recuerden que estamos hablando en el ámbito de la iglesia. Eso es aplicable en la vida, pero en la iglesia, hablarle a otro hermano de una manera ruda, áspera, no nos va a ayudar. El otro se puede sentir herido, ofendido. No, yo no voy a ir, yo no voy a participar. Yo fui y me hablaron de esta manera y me dijeron de esta manera. Hay que ser, queremos tener unidad, andar en unidad. Tenemos que ser amables, tenemos que ser mansos. Así, si usted tiene este problema, ore a Dios y pídale que le ayude y empiece a practicar la amabilidad, empiece a practicar la dulzura, hablarle bajito a la gente, de una manera dulce, amable. Me dirán, pero es que yo todo el tiempo, empiece. Es difícil porque usted toda su vida ha hecho esto. Pero tal vez esto
va a traer problemas en tus relaciones con los demás. Vamos a ser mansos, vamos a ser amables con los demás. En tercer lugar, sea paciente. Sea paciente. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. La paciencia también es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, tanto la amabilidad como la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Dice el capítulo 4 y verso 2c: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia es el espíritu que no se rinde, no tira la toalla. No sea un tal. No tire la toalla con el hermano. Ante lo mínimo, no. Sea paciente con el hermano. Usted no sabe el problema que puede tener ese hermano. ¿Cómo fue educado ese hermano? ¿Cómo fue criado ese hermano o esa hermana? Entonces sea paciente, porque usted tampoco es perfecto. Porque probablemente con usted haya que ser paciente, porque Dios ha sido paciente contigo y conmigo y con todos. Entonces nosotros tenemos la obligación de reciprocidad, de ser paciente con nosotros, de ser paciente con los demás. Soportar sin rendirse. Autocontrol. Ese autocontrol que no se precipita a pagar mal por mal. Me dijo esto, me hizo aquello, pues yo le digo lo otro. Me ofendió, pues yo lo ofendo. No. ¿Dónde se va a ir la unidad de la iglesia si estamos actuando así? Sin paciencia. No explotar a lo más mínimo. ¿Se sintió molesto? A veces hay hermanos que tienen una voz que es áspera y le habla a usted. Cuente hasta 10. Cuente hasta 10. De uno en uno. De uno en uno. Pues no me diga 2, 4, 6, 8, 10. Cuente de uno en uno. Cuente hasta 10. Y ya voy a responder, ¿verdad? Con amabilidad ante esa persona. Y en cuarto lugar, la cuarta actitud que debemos tener para poder mantener la unidad, para llevar a la unidad, sea diligente, sea proactivo en mantener la unidad. Nos están llamando, Pablo está diciendo que nos preocupemos en buscar la unidad. Ser proactivo en ese sentido. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes tenemos que ser intencionales. Sabemos que necesitamos mantenernos unidos. Pues entonces, de cualquier cosita, mi hermano, no explote ni abandone. Sea humilde, sea paciente. Sea paciente. Pero usted sabe que necesitamos mantenernos unidos. Si sabemos, entendemos que debemos mantenernos unidos, vamos a buscar esa unidad y vamos a comportarnos de esta manera. Pero necesitamos la paz. Entonces voy a buscarla intencionalmente. No estamos nosotros como creyentes llamados a hacer la paz. Nosotros no somos llamados a hacer la paz. La paz la hizo Cristo. Quien hizo la paz fue Cristo, que de dos pueblos hizo uno, y de que entre tantas personas diferentes como tenemos aquí, ha hecho un cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Cristo hizo la paz, nosotros no. Ahora nosotros, a los que estamos llamados, a los que estamos comprometidos, es en mantener eso que Cristo hizo. Cristo hizo la paz. Cristo hizo la paz. Entonces, nosotros debemos, ¿qué? Mantenerla, guardar esa paz. Dijo Pablo en el 2:16 de los Efesios, le escribió a los Efesios anteriormente: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo hizo la paz en la cruz.
Entonces nosotros debemos guardar lo que Jesús hizo, mantener lo que Jesús hizo. La preocupación por la paz significa que nos toleremos unos a otros, aun cuando haya diferencia. ¿Vamos a tener diferencias? Sí. Vamos a tener diferencias porque somos diferentes. Porque somos, ya solamente con ser varones y hembras es suficiente para tener diferencias. Pero tenemos diferentes trasfondos, diferente educación. Entonces va a haber diferencia. Pero a pesar de las diferencias, nosotros ser tolerantes unos a otros, aunque haya diferencia. Y después de estas actitudes, después que Pablo dice, mira, deben comportarse de esta manera para poder mantener la unidad. Entonces él nos da 7 elementos que son la base para la unidad. Él nos va a señalar 7 elementos de la unidad. En los versículos del 4 y 5, Pablo nos va a mencionar aquí esos 4 elementos que proporcionan la unidad, que debe llevarnos a la unidad. Que nosotros, entendiendo esto, antes de tener una actitud explosiva, nosotros pensar en estos elementos para mantenernos unidos, 7 razones que debemos considerar en el momento en que nos sintamos tentados a dañar la unidad. Pensar en estos 7 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, un cuerpo. Somos un cuerpo. Aquí, obviamente, él está haciendo referencia a la iglesia universal, pero igual se aplica a la iglesia local. En la iglesia local somos un cuerpo. Entonces, si somos un cuerpo, ¿por qué no mantenernos unidos? Si somos un cuerpo, es para mantenernos unidos. Todos los creyentes deben estar unidos porque somos un cuerpo. En el momento en que nosotros creemos, el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo. En el cuerpo que es la iglesia universal. Nos coloca en ese momento en que nosotros creemos. Muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. En segundo lugar, tenemos un solo espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que mora en ti y el mismo que mora en mí. El mismo que mora en todos los creyentes. Si tenemos el mismo espíritu, debemos mantenernos unidos, debemos estar unidos. Esto debe unirnos. Estamos en un mismo cuerpo. Tenemos un mismo espíritu, y está hablando acerca del Espíritu Santo que mora en la iglesia y que mora en cada uno de nosotros. Pero también tenemos una misma esperanza. El tercer elemento, tenemos una misma esperanza. Esto indica que si tenemos una misma esperanza, que todos los creyentes tenemos una esperanza común, que tiene que ver con el futuro, con nuestro futuro con Dios. Todos tenemos esa misma esperanza. Tiene que ver con el futuro. En el futuro todos los creyentes vamos a recibir un cuerpo redimido. Ahora, todos los creyentes tenemos vida eterna, pero la tenemos en esa vasija de barro. Pero la tenemos en un cuerpo no redimido y estando también en un mundo caído. Tenemos la esperanza de recibir cuerpos redimidos. Eso es común para todos los creyentes. Tenemos una misma esperanza. En cuarto lugar, un solo Señor. Tu Señor es mi Señor. Tu Señor es mi Señor. Tu Señor y mi Señor es nuestro Señor. Un solo Señor. Está hablando de Cristo. Cristo es el Rey soberano de todo. Si tenemos un solo Señor, se supone que nosotros debemos estar unidos. Que esto debe llevarnos a la unidad.
Mire, tenemos un solo cuerpo, el mismo espíritu, la misma esperanza, tenemos un mismo Señor. Esto debe mantener unida la iglesia. En quinto lugar, tenemos una sola fe. Tenemos una sola fe, y esa única fe es la palabra de Dios que guía a las personas en Cristo. Una sola fe. El verdadero evangelio. El evangelio de la gracia que Pablo nos enseñó a los Gálatas, en la carta a los Gálatas. Una sola fe. Si creemos lo mismo, esto debe llevarnos a la unidad. Son muchos factores que tenemos en común. Muchos factores que tenemos en común. Para nosotros estar considerando o no considerar la división que no debe existir. Tenemos muchas cosas en comunes. Son más las que nos unen que las que nos desunen. Pero no solamente tenemos un solo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor y una fe, sino que también tenemos un bautismo. Un bautismo que podría referirse al bautismo del Espíritu Santo, pero también creo que está hablando más del bautismo por agua, donde nos dice que el único bautismo cristiano es el que se hace en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo aquí no está, cuando dice un bautismo, no está hablando de que hay diferentes tipos de bautismo, si es por inmersión, si es por aspersión. No, un bautismo que tenemos, el bautismo como Cristo mandó, en el nombre de Jesús. Cristo dijo que deberían los creyentes, cuando ponen la fe en Cristo para vida eterna, deben ser bautizados. Y Él dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la única fórmula bautismal, la única forma bautismal. Algunos confunden cuando Él dice que deben ser bautizados en el nombre de Jesús, o que fueron bautizados en el nombre de Jesús, que eso es una fórmula bautismal también. Que se puede bautizar en el nombre de Jesús o bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice que debe ser bautizado en el nombre de Jesús, está diciendo como Jesús dijo, o con la autoridad de Jesús. Esa autoridad que Dios, Él nos dijo, bauticen de esta manera. Entonces, bautizar a la persona en el nombre de Jesús, eso no es una fórmula bautismal, sino hacerlo como Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie ha cambiado eso, ni nadie lo puede cambiar. Si Jesús dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora nadie, ni apóstol ni quien sea, puede venir a decir, no, ahora vamos a bautizar de esta manera. No, eso nunca ha ocurrido, sino que se malinterpreta cuando dice que debe ser bautizado en el nombre de Jesús, como que eso es una fórmula bautismal. Es un solo bautismo cristiano, como Jesús dijo. Y por último, tenemos un Dios y Padre de todos. Tenemos un Dios. Tu Dios es mi Dios. Pero no solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre. Tenemos un mismo Padre. Somos hermanos y hermanas. ¿Por qué dividirnos? ¿Por qué no amarnos? ¿Por qué no soportarnos? ¿Por qué no ser pacientes? ¿Por qué no ser amables? Si tenemos un mismo Padre, si tenemos un mismo Dios, debe ser suficiente para mantenernos unidos. Debe ser suficiente para mantener la unidad de la iglesia. Y cuando dice un Dios y Padre de todos, ese todo se refiere a los creyentes. No se está refiriendo a todo el mundo. Dios no es el Padre de todo el mundo. Dios es el Padre de todos los creyentes. A los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los creyentes tenemos ese Padre. Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, y Él está sobre todos nosotros como soberanos. Esos 7 elementos deben producir en nosotros unidad, llevarnos a la unidad, tanto en la iglesia universal
como en las iglesias locales, estar unidos. Ahora, ¿cómo podemos preservar esta unidad? ¿Cómo preservar esa unidad? Estamos con nuestras actitudes siendo humildes, siendo pacientes, siendo amables. Estos elementos nos unen. Ahora, ¿cómo mantenemos la unidad? ¿Cómo preservamos la unidad? Bueno, pues Pablo dice que el medio o los medios para preservar esta unidad son los dones espirituales. ¿Qué va a preservar la unidad? Los dones espirituales. Nuestra conducta nos lleva a la unidad, nuestras actitudes. Tenemos estos 7 elementos en común que nos producen, que nos llevan a la unidad. Ahora, ¿cómo preservamos esa unidad? Pablo dice, por medio de los dones espirituales. Del 7 al 11, estamos en el capítulo 4, del 7 al 11, dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva de la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién distribuye los dones? El que murió y bajó. El que murió y bajó al corazón de la tierra. ¿Quién fue? No fue Dios Padre. No fue Dios Padre. Miren como dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió. Jesús. Él está hablando de Jesús. Entonces, ¿quién distribuye los dones? Lo distribuye Jesús a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Jesús. Y cuando dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando, esa gracia significa don. Significa don. La gracia son los dones espirituales que se le da a cada creyente para que puedan servirse los unos a los otros. Se nos da dones en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Para qué? Para que puedan servirse aquí en la iglesia los unos a los otros. No hay ningún creyente que no tenga don. No hay ningún creyente que no tenga por lo menos un don. Y tampoco hay un creyente que tenga todos los dones. ¿Por qué? Para que puedan servirse, necesitarse los unos a los otros. Si yo tengo todos los dones, yo no los necesito a ustedes. Y viceversa. Si usted tiene todos los dones, usted no necesita ningún servicio, ninguna ayuda, ningún apoyo. Pero ninguno tiene todos los dones. Y nadie está sin ningún don. Estos dones son dados para el servicio en la iglesia, para que nos podamos servir los unos a los otros. Cuando nos servimos los unos a los otros, te produce unidad. Esto nos va a llevar a la unidad. Y mira que Él le da dones a todos los creyentes. No le da dones a los líderes, a los pastores o a los ancianos. Él le da dones a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que todo el mundo, que todos los creyentes participen. Para que toda la iglesia esté involucrada en el servicio, aunque sea que hay un solo ministerio. Por lo menos en un ministerio. Porque todos tenemos dones. Por lo menos participar en un ministerio. ¿Qué son los dones? Son habilidades divinas que se nos da a los creyentes para que puedan servir en el cuerpo de Cristo. Y son dados para
el beneficio común de la iglesia, no para el beneficio personal. No me dan un don para que yo viva de eso. Esas son habilidades. Y las habilidades las da Dios también. Pero una cosa son las habilidades y otra cosa son los dones espirituales. Solamente los creyentes tienen dones espirituales. Habilidades lo tiene todo el mundo. Algunos tienen habilidad para jugar pelota, o algunos no la tenemos. Tienen habilidad para jugar ajedrez, tienen habilidad con las matemáticas, pero eso no son dones espirituales. Tienen habilidad cantando, es una habilidad. Los dones no pueden ser mejorados. Una habilidad sí puede ser mejorada. Dios no te va a dar algo para que no esté bien. Yo te voy a dar algo y tú tienes que mejorarlo. ¿No? Tú lo vas a usar, pero Dios no te va a dar algo defectuoso para que tú lo mejores. Si te dio un don, simplemente tú lo vas a usar. Es diferente de las habilidades. ¿Cuándo Jesús dio estos dones? Después de la ascensión, después que subió. ¿Cuándo dio los dones? Después que subió. Antes no. Dice Pablo aquí. Cristo volvió al Padre después de su muerte y de su resurrección. Después que murió y resucitó, Él ascendió, Él volvió al Padre. Y ahora Pablo le está diciendo a los creyentes de los Efesios que Cristo, cuando Cristo murió, bajó al corazón de la tierra, a un lugar que se llama Hades, o Seol, es lo mismo. Hades es la palabra en griego y Seol es la palabra en hebreo. Ese es un lugar, vamos a decir, donde iban todos los muertos. Iban al Seol, en hebreo, o al Hades. Pero el Hades estaba dividido en dos partes. De un lado iban las personas salvas y del otro lado iban las personas no salvas. Había una división que no se podía pasar de un lado para otro. Recuérdense la parábola de Rico y Lázaro. No podían pasar. Al lado donde iban las personas salvas se le llamaba paraíso. Ese era el paraíso. Recuerden que Jesús le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso, donde iban las personas salvas. Y donde estaba el mendigo, en el paraíso, en el seno de Abraham, no se podía pasar. Ahora, Pablo está diciendo que cuando Cristo murió, que bajó al Hades, Él se llevó a todas las personas salvas. Cristo se llevó a todas las personas salvas, llevó cautivo a la cautividad, lo llevó al cielo, lo llevó a estar con el Padre. Ahora, cuando un creyente muere, no va al paraíso. Ahora va a la casa del Padre. No va al paraíso, ahora el paraíso está vacío. Cuando un creyente muere, va ahora a estar con Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? Dice que estaba con el Padre, a la diestra del Padre. Va a estar con Cristo. Miren lo que dijo Pablo a los Filipenses. Filipenses 1:23. Decía, no sé si quedarme, que es mejor quedarme o morir. Para mí es mejor morir, decía Pablo. Pero para ustedes es mejor que yo me quede, para yo poder servirle. Y él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, ¿qué hago? ¿Qué es mejor, morirme o quedarme? En ambas cosas estoy en estrecho, o sea, no sé qué decidir. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El que parte, el que muere va a estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué Cristo dijo Cristo? Que Él iba a preparar morada para cada uno de nosotros. En la casa del Padre. En la casa del Padre. Entonces ahora, Pablo dice, yo quiero morir para estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Y Él mismo dio a algunos a ser apóstoles. Algunos les dio ser apóstoles. ¿Qué eran esos apóstoles? Está haciendo referencia
o a los apóstoles incluían a los 12, contando, bueno, Judas fue escogido para ese servicio, para ese oficio, pero traicionó. Entonces Matías ocupó el lugar de Judas. Entonces a uno les dio ser apóstoles en la iglesia. Esto incluye a Pablo, esto incluye a Bernabé también, incluye a los 12. Pero esos apóstoles fueron la base de la iglesia. Dice que la iglesia está constituida sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, a uno le dio ser apóstoles y a otros también le dio ser profetas. ¿Qué eran los profetas de ese tiempo? Mujeres, hombres a quienes Dios le daba una revelación directamente y ellos entonces se lo decían a la iglesia. Esos eran los profetas. Podían ser hombres, podían ser mujeres. Entonces, hoy en día no hay ni apóstoles ni profetas, porque ellos constituyen la base de la iglesia, el fundamento. Ellos están aquí en la base, no están en la estructura. Ahora no puede aparecer alguien diciendo que es un profeta o que es un apóstol, porque va a estar aquí. Y está diciendo que ellos están en la base, en los fundamentos. No hay profeta, ya no necesitamos profetas a quien Dios se le esté haciendo revelaciones para que nos lo venga a decir aquí los domingos, porque ahora tenemos el canon completo. La Biblia ya se completó. Lo que Dios nos iba a decir ya nos lo dijo. Hebreos 1:1 dice: Dios, habido hablado antes por medio de los profetas, ahora en estos tiempos nos habla a través del Hijo, no a través de profetas. Anteriormente dice que Hebreos 1:1 que sí, antes Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora no hay profeta, porque ya el canon, ya la Biblia está completada. Pero él dice también que a algunos les dio el don de evangelista también. El don de evangelismo es la habilidad de compartir clara y fácilmente la buena nueva del mensaje de Cristo. Todos los creyentes deben hacer labor de evangelismo. Todos los creyentes tienen que hacer obra de evangelismo. Todos los creyentes deben estar capacitados para presentarle el plan de salvación a la gente. Decirle qué es lo que hay que creer en la promesa. Cada creyente tiene que estar capacitado para hacer esto. No puede buscar excusas, es que yo no tengo el don de evangelismo. Muy bien. El que tiene el don de evangelismo le va a ser mucho más fácil y va a tener el deseo de hablarle, pero cuando hay situaciones, Dios va a poner personas a su lado que solamente usted le puede decir el mensaje. No se lo dice, se va a perder. Tal vez a usted lo puede escuchar, pero usted se quedó callado o callada y no le dijo nada. Cada creyente tiene que tener la disposición de compartir, de poder decirle a la gente cómo se salva, cómo puede tener vida eterna. No tiene más de ahí. Todos tienen que hacer obra de evangelismo. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Miren, hay que soportar. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No todos los creyentes tienen el don de evangelismo, pero todos deben poder llevar el mensaje del evangelio de salvación, todos. Y a algunos les fue dado el don de pastores y maestros, a otros pastores y maestros. Ese es un solo don, no son dos dones, pastores y maestros. El pastor o el anciano debe poder enseñar. Cuando hablamos de pastores, cuando estamos hablando de pastores, esto nos dice, nos trae a la mente que los pastores que hacen, alimentan y cuidan. Entonces, cuando Pablo le dijo a Tito y a Timoteo acerca de los requisitos para ser un anciano, le dijo que tenía que ser aptos para enseñar.
aptos para enseñar. O sea, los pastores tienen que saber enseñar, poder enseñar. Los mismos requisitos morales que se le pidió a los diáconos fueron los mismos requisitos morales que se le pidieron a los ancianos o pastores, pero a los diáconos no se les pidió que sean aptos para enseñar. Ese no es su trabajo, aunque deben hacer obra de evangelismo. Pero el pastor debe ser la misma persona, una persona que pueda dirigir a la iglesia y enseñarle, dirigirla y enseñar una iglesia local. De estos 4 dones, ¿cuáles son los 4 dones que hablamos? Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Y cuarto, pastores y maestros. De eso, los dos primeros son fundacionales, son el fundamento de la iglesia. Apóstoles y profetas. Entonces ya esos cesaron, esos dones cesaron, porque ellos son fundacionales, era para fundar la iglesia. Por eso esos dones cesaron. Hoy no tenemos profetas, apóstoles, no. Pero los otros 2 son permanentes, ¿sí? Esos son permanentes. Evangelistas y pastores y maestros, esos son dones que tiene la iglesia hoy día todavía. Esos son dones permanentes. Ahora Pablo va a explicar cuál es el propósito de los dones. ¿Para qué fueron dados los dones? Dios dice que fueron dados para la edificación de la iglesia. ¿Para qué fueron dados los dones? Para la edificación de la iglesia, para llevar crecimiento espiritual a la iglesia. Los versos del 12 al 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fueron dados los dones. Para eso fueron los dones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos estos dones fueron dados para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los creyentes no están listos, los creyentes no están preparados en el momento del nuevo nacimiento. Son bebés. No podemos pedirle a los recién convertidos, a los recién nacidos, que ya salgan a tener un ministerio. Son bebés, ellos no saben ni cómo se hacen las cosas, ni qué van a decir. Necesitan ser equipados. Y para eso están los dones en la iglesia. Para equipar a esa persona, para que luego de estar equipada, entonces sí pueda empezar a hacer su ministerio. O sea que si usted es un nuevo creyente, no se sienta, pero es que yo no estoy haciendo nada, yo estoy preocupado, que yo no hago, y me dicen que tengo un ministerio. Primero hay que equiparlo. Primero hay que prepararlo para que esa persona entonces pueda hacer su ministerio. Cuando los creyentes son equipados, entonces sí, están listos para el ministerio. ¿Y cuál es el resultado? La edificación del cuerpo de Cristo. Después que esos creyentes ya están habilitados, capacitados, resultado de su ministerio, edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice en el verso 13 que la meta es de esos dones espirituales a que todos lleguemos a la unidad de la fe.
El uso correcto de los dones espirituales deben producir unidad en lo que nosotros creemos. El uso correcto de los dones espirituales debe llevarnos a la unidad de lo que nosotros creemos. Es muy difícil tener unidad con doctrinas diferentes. Es muy difícil tener unidad con doctrinas diferentes. Esto lo explica Juan en su primera carta. Él dice, yo le estoy escribiendo esto para que tengan comunión unos con otros. Le estoy escribiendo esto para que tengan comunión, porque si uno está diciendo una cosa y el otro está diciendo lo otro, no puede haber comunión. Con doctrinas diferentes no puede haber comunión. Por eso nosotros no podemos tener comunión con iglesias que tengan una doctrina diferente a esta. No hay comunión con doctrinas diferentes. Entonces, el uso de los dones, porque para eso estamos maestros. Para eso estamos maestros. Para enseñar una misma cosa. Todos los creyentes deberían continuar creciendo en comunión con Cristo. Y como resultado, tener un hombre perfecto, o sea, una persona madura, una iglesia madura. Y Pablo termina con el resultado de este proceso diciendo, para que no seamos más niños fluctuantes. Los creyentes inmaduros son los que son llevados, van de aquí para allá, en cuanto a lo que creen. Viene uno y le dice, no, mira que hay que guardar el sábado, porque mira, la Biblia dice aquí que el séptimo día que hay que guardarlo, que eso es santo, que lo ha apartado, y ya esta persona dice, sí, verdad. Pero mira, aquí dice que Cristo fue creado, que Él no es Dios, y no saben ni lo que creen. Los inmaduros, esos son los llevados de un lado para otro, acerca de lo que creen. El uso de los dones debe evitar que los creyentes sean engañados. Pero yo tengo que ejercer mis dones. Si tengo el don de enseñanza, yo debo ejercer ese don para que ustedes no sean engañados, para que no les metan gato por liebre. En lugar de conocer la buena doctrina, los creyentes deben hablar la verdad. O sea, cuando digo hablar la verdad, estoy diciendo hablar la sana doctrina. En lugar de desconocerla, ellos deben de hablar. Ustedes deben hablar la sana doctrina. Porque para eso están los maestros enseñándoles. Para eso ustedes tienen 2 secciones cada domingo de escuela dominical y desde el púlpito para enseñarles, para que puedan hablar la sana doctrina, hablar la verdad. Y Pablo está usando este cuadro del cuerpo humano, las partes del cuerpo humano, funcionando juntas, para mostrarnos que los creyentes tenemos que usar nuestros dones para el beneficio mutuo, los unos con los otros. Y así el cuerpo va creciendo, edificado en amor. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia local unida. Y nos ha equipado. Nos ha equipado para que esto sea posible. Nosotros no estamos en la obligación, en el deber de crear la unidad, sino de mantener la unidad. Y Dios nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Dios nos está diciendo cómo debemos mantener la unidad. De manera que no tenemos excusas. Dios bendiga su palabra.